Esta es la lección número 5, estudiando para compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis hermanos, amigos de la Asociación del Alto Magdalena y de todo el país y de diferentes lugares que cada semana están atentos a su programa Estudiando para Compartir. Es una alegría desde el Departamento de Escuela Sabática el poder llegar a ustedes con la lección, el repaso, con los puntos fundamentales que consideramos que deben ser resaltados por cada maestro para que la lección de Escuela Sabática sea muy edificante en nuestras iglesias. Como todas las semanas, tenemos la oportunidad de compartir con dos invitados súper especiales. Tenemos al pastor Edgar Abella. Pastor, qué gusto tenerle con nosotros. Pastor del distrito de Chapinero. Bienvenido, mi pastor. Pastor Perdomo, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio compartir con usted en esta mesa de trabajo, también con el pastor Ballesteros. Y queremos también saludar a todos nuestros hermanos, maestros de escuela sabática y hermanos de nuestra iglesia que estarán viendo este repaso en el transcurso de este día. Gracias, pastor. Muy amable, pastor Abella. Se me adelantó a presentar al pastor, pero no, qué bueno, pastor. Muy bien. Tenemos al pastor Norbey Ballesteros. Pastor, bienvenido. Es pastor del Distrito de las Américas. Qué gusto tenerle con nosotros. Pastor Perdomo, gracias por la invitación en esta mañana. Es un privilegio también estar aquí con ustedes, Pastora Bella, y que Dios sea quien nos guíe en esta hora. Ok, gracias, pastor. Bueno, hermanos, vamos a entrar a nuestro consejo pedagógico. Recuerden que estos consejitos los damos es para que cada maestro pueda hacer de su clase algo mucho más efectivo, mucho más que llegue a todos nuestros hermanos, que llegue a las personas, que llegue a los amigos, que sea realmente muy edificante. Pastor Norbey, un consejito para nuestros maestros en esta oportunidad. Claro que sí, Pastor. Para los maestros yo les diría que hagan preguntas directas a los hermanos. Una pregunta directa con nombre propio. Por ejemplo, Juan, ¿qué dice que esta respuesta a la pregunta que voy a hacer? Entonces, hacerle preguntas directas a los hermanos. Ok, que sean muy Sí, específicos. señor, así Que es. el hermano entienda qué es lo que le están Así preguntando. es. Muy bien, eso es importante para que él pueda ser más participativa. Y Pastora Bella, ¿qué podríamos decirles? Bueno, yo quisiera decir que para ir en consonancia con lo que el pastor acaba de aconsejar para todos ustedes, el consejo para nuestros maestros sería incentive la participación. Uno de los grandes problemas que tenemos en el repaso de la lección es precisamente que el maestro poca participación da a sus alumnos. Así que el consejo es cree un ambiente, fomente un ambiente en el cual sus alumnos se sientan invitados a participar, se sientan en confianza y quieran participar, dar su punto de vista, participar en lo que es el repaso de la lección. Excelente. Yo creo que ha sido claro, no lo vamos a comentar más. Vamos a entrar entonces ya, mis hermanos, al repaso. Excusas para eludir la misión. Pastores, compañeros, sinceramente, ¿hemos sentido miedo alguna vez en nuestra vida de predicar la palabra de Dios? ¿Es natural eso o no? ¿O cómo podríamos manejar esa situación? Bueno, como la lección lo decía, el miedo es una de las mayores excusas. No, no es la única No excusa. es la única. Existen muchas, muchas. Y yo creo que la mayor tragedia en esto de la predicación del Evangelio es precisamente llenarnos de excusas. Encontramos excusas para todo. Como seres humanos somos especialistas en excusarnos cuando no hacemos algo. Ok. Pero en el asunto de la predicación, pues ninguna excusa es válida. Y definitivamente el miedo está presente ahí. Es real, ¿no? El miedo es real, es algo que los seres humanos vivimos todo el tiempo y muchos hermanos en realidad no comparten con otros por miedo, miedo al que dirán, miedo a que me van a rechazar, miedo a que no soy capaz, que no sé hacerlo, que no tengo el don. Bueno, hay un sinnúmero que se resumen en el miedo que tenemos de Sí, compartir. la Biblia, viste, Pastor Norbey dice, es que el enemigo anda como un león rugiente. Así es. Entonces es real el tener miedo. Es decir, hay razones, pero ¿qué se nos olvida a nosotros cuando nos dejamos dominar por ese miedo, ¿cierto? Que hay un ser superior que lo controla todo. ¿Usted ha tenido miedo, Pastor Claro Norbey? que sí, ¿no? Y muchas veces, muchas ¿Cierto? veces. Y sobre todo cuando uno está iniciando como la vida cristiana, el miedo existe, pero acordarnos que no estamos solos, ¿no?
que no estamos solos y que no nos preocupemos qué nos van a decir porque esa persona que vamos a hablarle está necesitada también de Dios. Así es, así es. Hermanos, el personaje central de la lección de esta semana es Jonás, un personaje muy pintoresco, muy especial. A mí me llama mucho la atención, yo creo que desde niños, los que tuvieron el privilegio de nacer en una cuna cristiana adventista, le contaron la historia del gran pez y de Jonás adentro. Sí. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué era lo que le pasaba a Jonás? ¿Por qué Jonás decide irse al lado contrario, no ir a predicar a Nínive, Pastor Ravella? ¿Qué le pasaba a este hombre? Bueno, pues es precisamente el miedo que él tenía, Ujú. es lo que resalta, que lo llevó a sencillamente no aceptar la invitación de Dios. Saben que la lección nos hacía una descripción de lo que era esta ciudad de Nínive, ¿no? Importante. Es decir, no era cualquier ciudad. En aquella época se decía que Nínive tragaba a sus moradores. Y cuando vemos en la lección ahí en Nahum capítulo 3 versículo 1 haciendo una descripción de esta ciudad, dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Imagínense De la cómo maldad. se describe a una Sí, sí. ciudad. Además de eso, pues era la ciudad de aquella época más grande. Es bueno recordar que Jonás desarrollaba su ministerio en una ciudad pequeñita en Samaria. Él era algo así como unas poquitas casas donde él Ok. vivía, donde él desarrollaba su ministerio. Y de repente recibe la invitación de Dios para ir a la gran ciudad, una ciudad que traga a sus moradores. Así que seguramente Jonás sintió mucho miedo, ¿no? Era muy Aparte de otras complicado. cosas que habían. Claro. La ciudad, Pastor Abella y Pastor Norbey dice que era de 120.000 habitantes. En ese tiempo era una metrópoli enorme. 3 días de camino para poderla recorrer de un lado al otro. Y lo que dice es cierto, ¿no? Tragaba a sus moradores, Pastor Norbey. No, y ¿Ah? ahora, pastor, la historia nos cuenta que también los asirios se habían llevado presos a los de Samaria, los han llevado como esclavos, entonces también era ese miedo de ir a ver, bueno, esta ciudad tan peligrosa, ¿yo cómo voy a ir, no? Claro, no, es que era una situación donde ellos hacían tantas crueldades que definitivamente había razones para temer, para Así temer. es. Ahora, pero el Señor pasó por desapercibida la maldad de Pero, ellos. Sí, sabes que antes de ir a eso, a veces nosotros cuando leemos la historia de Jonás y ahora en la lección, sí. yo creo que a veces miramos la historia de Jonás con un poquito de desaprobación, ¿no? Y hasta juzgamos a Jonás y decimos, uy, Jonás hizo y se lo tuvo que tragar un pez. Pero la pregunta yo creo que tenemos que en esta ocasión cuestionarnos a nosotros mismos es si acaso no pasa lo mismo con nosotros. Es decir, si hoy Dios nos hiciese un llamado para ir a un lugar extraño, para ir a un lugar, a una ciudad cosmopolita, para ir a un lugar peligroso, muchas veces aún en nuestra misma ciudad no queremos ir a ciertos lugares de la ciudad porque consideramos que son peligrosos y aún así vivimos en esta ciudad. Así que yo creo que más que ver con desaprobación la historia de Jonás, esta historia nos sirve para que usted y yo nos comparemos, nos Ujú. reflexionamos hacia nosotros mismos y preguntemos hasta dónde estamos haciendo lo mismo, hasta dónde nos Sí, estamos dejando controlar por nuestros miedos, por nuestros temores, en vez de permitir que Dios nos guíe. sí, es cierto, pastor, porque es una realidad. Es decir, el predicar el Evangelio tiene desafíos. Y en la ciudad donde sea, pequeña, mediana, grande, mira, recordaba mientras que el pastor Abella hacía su comentario lo que le pasó al pastor, sí, bueno, el pastor, al apóstol Pablo, lo que le pasó a Pablo, 40 azotes menos uno, náufrago, lo apalearon, lo lapidaron, lo golpearon, le hicieron un montón de cosas, y sin embargo este hombre se levantaba en el nombre de Jesús, se sacudía las heridas y seguía adelante. Sí, es cierto, pero nosotros también, no se trata de juzgar a Jonás, sino nosotros también estamos en la misma ¿Qué condición hubiésemos hecho nosotros, no? que hubiéramos hecho nosotros Así es. en una situación así. Pastor Norrey, pero ¿será que el Señor pasó por alto toda esa maldad de los asirios o no? Claro que no, pastor. Dios el pecado lo llama pecado y juzga y hace lo necesario para poder que aquellas personas que hacen lo malo tengan también su consecuencia. Ahí Ajá. nos muestra la historia, cómo el pueblo, este pueblo hizo lo malo y finalmente dice el texto bíblico que una sola noche el ángel de Jehová mató 185.000.
¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Entonces, cuando el pueblo, cuando la gente se revela contra Dios, tendrá que sufrir las consecuencias. Ese texto que acaba de mencionar está en Primera de Reyes 19, 32 al 35, lo que acaba de decir el pastor Norbey. 185, el ángel de Jehová llegó y exterminó a todos ellos en una sola noche. O sea que el Señor tampoco es que los haya pasado por alto, ¿no? Eso es una realidad. Y yo creo que la mayor evidencia de que Dios no pasó el pecado de esta ciudad por alto, pues es el hecho de que buscó a alguien a quien enviar Claro, para darle la oportunidad de arrepentimiento. claro. Es precisamente por eso. De lo contrario, pues sencillamente Dios se hubiese olvidado de esta ciudad y ya, no habría Sí. enviado a alguien para Pastor, no me quiero, hablarle. Pastora Bella, salir del contexto, pero le pregunto algo. ¿Y el Señor hizo lo mismo con Sodoma y Gomorra? Porque finalmente la destruyó. ¿Envió a alguien o no? Bueno, ahí estaba una familia, Sí, se llama claro, Lot y sus estaba- familias, estaba claro Lot. que sí. Ahí está. Sí. Hizo lo mismo. El Señor nunca destruye sin darle la oportunidad a la ciudad o a la familia o a la persona de poderse arrepentir y seguir adelante tomado de la mano de Dios. Ahora, entendemos que una de las principales razones o excusas que tenemos nosotros para no predicar es el miedo. ¿Cómo podemos nosotros erradicar eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos podríamos decir? Bueno, yo quiero contestar esa pregunta, pastor, con un texto del Espíritu de Profecía. Por favor. Quiero compartir este texto con ustedes, que aparece en Profetas y Reyes en la página 285, que dice, en las horas más sombrías y en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Amén. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo en su fe vivirá. Y miren lo que dice ahora. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Entonces, miren cómo este texto, nuestra hermana Elena de White nos dice que no hay por qué temer, que en el momento de miedo, en el momento de temor, pues hay que recordar que Dios está con nosotros, hay que empeñarnos todavía más. Inclusive el texto dice en las horas más sombrías y en esos lugares en esos momentos que nos sentimos amedrentados, podemos afirmar nuestra alma en aquel que es la fuente de toda luz y poder. O sea que aún en los momentos difíciles Dios comprende que seguramente tenemos temor, tenemos miedo, pero precisamente por eso Él dice, no temas, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Así Y es. ahora, pastor, lo que la Biblia nos enseña que vayamos de dos en dos, ¿no? Cuando Ok. uno siente miedo, pues busque una persona de más experiencia, ya tiene su relación con Dios, pero busque a alguien de más experiencia, que no le dé miedo hablar, que ya haya hecho ese contacto amistoso y va, y de esa manera va aprendiendo y así el miedo se irá a quitar. Así es, pastor, así es. Y hermanos, muy importante que lo enfaticemos esta semana a todos nuestros hermanos de la iglesia, por favor, a todos los que van a escuchar la lección. En comunión con Dios, Él ha prometido su presencia, su apoyo, ha prometido que no estaremos solos. ¿Saben? Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 y 19, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si estamos en el amor del Señor, no temamos. Vayamos adelante, que el Señor dará el éxito. Ahora, hay que tener cuidado con no ser presuntuosos, ¿no? Correcto, O sea, correcto. no ser temerarios tampoco, y entonces decir, no, porque Dios ha prometido que esté conmigo, entonces asumo riesgos o hago cosas que de Claro. pronto no hay que Nos hacer. dicen, ve a predicar a tal lugar, pero no salgas después de las 10 de la noche, tal, y somos presuntuosos y salimos, no, Dios me va a cuidar. No, hay que tener, muy importante el punto, hay que tener cuidado. Jonás aprendió lecciones importantes en medio de esta experiencia. Hay una que la lección resaltaba. ¿Quieren compartirla, pastores? Sí, desde mi óptica, creo que definitivamente la gran lección que Jonás aprendió es que Dios es soberano sobre todo el mundo, Sí es. que la salvación no estaba limitada al pueblo judío, que la salvación es algo que está abierto para todo el mundo y que Dios lo ofrece para todo el mundo. Seguramente Jonás pensaba, pero es que este es un pueblo pagano, para ellos no hay salvación. ¿Cómo pensaban los judíos? Porque esa era la manera de pensar de los judíos. Así es. Pero ahora Dios le está diciendo a Jonás, no, es que la salvación va más allá de las fronteras. La salvación no es solamente para ustedes, la salvación es aún para esta nación pagana. Claro, Dios es soberano, Él está con nosotros
constantemente y eso es importante que nosotros también lo entendamos. No importa dónde el Señor nos mande, si vamos por orden de Dios, vamos seguros del poder y la soberanía de Dios. Así Dios es. está sobre todo, nación, tribu, lengua, religión, poder, absolutamente sobre todo. Pastor Dolby, el profeta Jonás cometió, pues él tenía unos conceptos como equivocados en su manera de ver la predicación y la lección nos resaltaba dos errores que debemos de evitar nosotros como predicadores cometer. ¿Nos quiere comentar acerca Claro de que sí, eso? pastor. Es creer que la salvación depende de lo que yo haga, ¿no? Como yo soy, Ajá. yo predico la palabra, entonces yo voy a ser salvo, ¿no? Entonces uno es creer que porque yo fui a una campaña, bauticé tanto, entonces ya merezco la salvación. Y lo otro, me parece, pastor, es que debemos separarnos de aquellas personas que no conocen de Dios, ¿no? De Sí, aquellas personas que, bueno, antes de bautizarme tenía tantos amigos que no eran de la iglesia, no conocían de Dios, yo eran mis amigos, pero ahora me bauticé y los dejé ellos a un lado y debo separarme de ellos y no tener ningún contacto con ellos. así es. Hay en este tema algo que quisiera ampliar en alguna oportunidad. Unos hermanos me decían, pastor, yo no me siento bien acá, yo me voy a ir ojalá para el campo, o me voy a meter un poco más allá, donde no me contamine Sí, y sí. donde no pueda estar absolutamente con nada, ni con nadie. ¿Es correcta esa posición, pastor Abella? ¿Usted No, no, qué no. orientaría ahí a ese No, hermano? no, para nada. El aislarnos es yo creo que lo peor que podemos hacer, ¿no? Ajá. Porque Dios nos creó para vivir en comunidad. No cometamos el error que cometieron en la época de Jesús los esenios, ¿no? Que se Ajá. encerraron en En su cuevas. monasterio y se creían más santos que los demás. Entonces, por eso el pastor mencionaba uno de esos grandes errores y es creer que Dios nos está pidiendo que solo nos enfoquemos en nosotros y nos olvidemos del mundo entero. Entonces nos metemos en una vitrinita, nos quedamos en nuestros templos encerrados en las cuatro paredes haciendo lindos programas porque somos especialistas en hacer lindos Así es. programas, pero nos olvidamos de la gente, de quien está afuera, de los que están necesitados. Ese aislarnos es uno de los grandes errores en la predicación. Así La es. predicación es para todo el mundo y si Dios te ha llamado, me ha llamado, Él quiere que salgamos de nuestras cuatro paredes para que vayamos a compartir con aquellos que no Así es. conocen de Él. Ahora, Sí, pastor, qué bueno que nosotros tengamos un programa en nuestros hogares e invitemos a nuestros amigos a la casa y a hablarles de Dios, porque muchas veces nuestros amigos van primero a la casa y después van a la iglesia. correcto. Y si esos amigos que antes nosotros cristianos teníamos relación con ellos, pues ahora es el momento de irlos, de buscarlos, de llevarlos a la casa y hablarles del amor de Dios. Así es. Así que gracias, pastor. Entonces, enfaticemos, apreciados hermanos, maestros, lo siguiente. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Ok. La tarea, quien la hace finalmente es el Espíritu Así Santo, es es. el que toca, convence, transforma. Él, si se ganan muchas almas, honra y gloria al Señor. Si no fueron muchas las que llegaron en un año, en un mes o en una campaña evangelística, tampoco digamos que cometimos los mayores errores. No, sencillamente entender que el Espíritu Santo es el que convence de pecado y es Él al que finalmente, hermanos, debemos de enfocarnos porque el resultado de la salvación depende de nuestro Dios. En ese sentido, pastor, qué bueno que todos entendamos que, pues que la salvación o en este proceso de la salvación, usted y yo somos solamente instrumentos, en realidad no tiene nada que ver con nosotros. Amén. No es que yo sea el que mejor hablo o el que mejor predico, que el que mejor canto o el más, bueno, no, no tiene nada, Carismático. no, sí, no tiene nada que ver con nosotros. Es Ujú. que usted y yo somos solo instrumentos, nada más, nada más. Jonás no era el que iba a salvar a Nínive, el que lo iba a salvar era Dios, pero Jonás era el instrumento en las manos de Dios. El gran problema y lo que sí debería causarnos preocupación es si los resultados no llegan o no hay resultados porque no estamos haciendo nada. Eso sí Es es, decir, claro. porque no tenemos la disposición, porque no nos estamos involucrando, porque como iglesia estamos asumiendo una actitud pasiva. Eso sí es un problema. Ahora, si no estamos en armonía con Dios, preocupémonos. Pero si yo estoy en armonía con Dios y como familia, como iglesia, estamos involucrados en la tarea, el Señor dará los resultados para su honra y gloria y para bendición de su iglesia. Por eso, pastor, preguntémonos, ¿qué tal mensajero soy yo? ¿Estoy verdaderamente llevando el mensaje que Dios me ha encomendado? Así es. Una inquietud que me parece importante resaltar es, ¿qué es más importante, compañeros? ¿Cumplir nuestras metas personales o cumplir la misión de Dios? Porque a veces uno dice, hombre, esto, por cumplir la misión de Dios,
dejo relegado otras cosas. ¿Cómo podríamos nosotros armonizar las dos cosas? Pero Yo, pastor, A ver, Pastor Norbert, adelante, sí. Adelante, adelante. lo bueno es que todos tenemos metas, ¿no? Y yo le digo Ajá. a los muchachos, los hermanos de la iglesia, programen su vida de aquí a 3 años. ¿Cómo se imaginan su vida de aquí a 3 años? Pero cuando yo coloco mis metas por encima de Dios, no los voy a alcanzar. Y por eso cumplamos la misión y el Señor se encargará de ayudarnos a cumplir nuestras metas. Ok, Ese es. así Cumplamos la es. misión de Dios y esas metas dejémoslas a Dios. ¿Qué yo podrías creo tú que argumentar? respecto a lo que Pastor César mencionó, la realidad es otra. Ajá, La realidad no es, y esto creo que tenemos que reconocerlo, hermanos, la realidad no es que muchos hermanos dejen sus metas personales por estar en la misión. involucrados en la misión. Yo creo que la realidad que estamos encontrando cada vez más en nuestra iglesia es totalmente lo contrario. Es que por estar tan Metidos. preocupados por alcanzar mis intereses personales, mis deseos, mis metas, mis sueños, nos hemos olvidado y hemos dejado a un lado el involucrarnos, el comprometernos en la misión, en la predicación del Así Evangelio. es. Y a veces nos pasa, compañeros y hermanos, como a Jonás. Cumplimos la misión a regañadientes. Porque Jonás finalmente, cuando fue, oiga, se encontró, o lo hace o lo hace. A veces, mis hermanos, el Señor provee también ese tipo de circunstancias para cumplir la misión, pero no es lo ideal. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que el pastor Abella menciona, porque en este tiempo de tanto estrés, tantas dificultades, a veces nos enfocamos es en nosotros, en solucionar nuestras metas, nuestras luchas personales, para poder llegar a solucionar o cumplir la misión, ayudar a otro, se requiere esfuerzo y sacrificio de tiempo, de dedicación, de esfuerzo emocional, de estudio, de muchas cosas. Pero lo bonito es, como decía el pastor Norbe hace un momento, yo me dedico a la tarea del Señor y el Señor se dedica a mis cosas. Así es. Y la Ahora, creo que bendición también grande. ahí es necesario aclarar que pues no estamos promoviendo aquí ni estamos diciendo que tengamos que abandonar nuestro trabajo, No, por abandonar la supuesto. familia para No, no, dedicarnos solo a las cosas de Dios. No, no. yo creo que lo uno va de lo otro, pero es en el sentido de lo que la misma palabra de Dios dice ahí en San Mateo 6, dice, más buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Es decir, Dios conoce nuestras necesidades y conoce nuestros sueños. Y Dios sabe que si nosotros le damos a Él el primer lugar, entonces los sueños de Él se cumplirán en nosotros y los sueños de Dios para nosotros son mejores que nuestros mismos sueños. Entonces lo uno va de la mano con lo otro. Es decir, eh, Dios espera que nosotros le dediquemos tiempo a la predicación del Evangelio y Él se va a encargar de muchas cosas que tienen que ver con nuestros Vamos, sueños. tenemos que avanzar porque es importante y la lección nos decía, ya sabemos que Jonás tuvo miedo de ir allá a los asirios, etcétera, pero ¿qué visión tenía Jonás de lo que significaba el evangelio? Porque, ay, Pastor Abella, a mí me parece de lo más paradójico y creo que es de los pocos ejemplos en donde vemos que un predicador se pone bravo porque todo el mundo se arrepiente. Todo el mundo se arrepintió y él fue el único que se puso bravo. ¿Qué pasaba con la visión de Jonás? Bueno, yo creo que Jonás tenía una visión distorsionada del plan de la salvación, Ajá. porque creía, como todo judío, que la salvación era exclusiva de ellos. Y tal vez cuando él escucha que Dios le está diciendo, no, ve a predicar a Nínive, la gran ciudad, pues entra en un conflicto, porque seguramente él venía pensando, pues si la salvación, somos el pueblo de Dios, la salvación es exclusivo para nosotros. Así que yo creo que tenía una visión Una errada, visión errada errada. del plan de la salvación, que el Sí. plan de la salvación era más allá de las fronteras del pueblo judío, era para todo el mundo y sigue siendo para todo el mundo. Claro, ¿qué tanto amaba a Jonás a la gente? Porque el Señor le tuvo que dar una lección con la matica, ¿no? La Sí. calabacera. Sale y le dice, pero ¿por qué te pones tan bravo? Y dice la escritura ahí, hermanos, ¿por qué te molestas? Porque la mata se marchita en 24 horas, cuando allá en Nínive hay cientos y miles de personas que no saben distinguir de la mano derecha de la izquierda. El Señor le está mostrando a Jonás lo más importante que es Las las personas. personas, la gente, ¿no? Y por eso, pastor, cuando decimos que amamos a Dios, pero muchas veces no compartimos el pan espiritual, parece que no amáramos a los demás. Por Ujú. eso necesitamos no ser exclusivistas, pensar en nosotros mismos, sino también pensar en aquellos que aún no conocen de Dios. Muy bien, compañeros, esto es importante. Jonás deseó morirse.
Llegó un momento dado que dijo, "Ah, quítame la vida, Señor, esto está muy aburridor, esto está... En algún momento dado, ¿será que nosotros también, como miembros de iglesia, hemos querido tirar la toalla o querer decir, Señor, yo para esto no funciono? ¿Nos ha pasado? ¿Han visto eso en su experiencia, también en su liderazgo en las iglesias? Eh, bueno, yo no sé si al extremo de morirse, ¿no? Porque Ajá, de pronto no es algo que las personas compartan, exterioricen. exterioricen y Sí, digan, sí. pero pues el sentirse desanimado, desfallecido, de no querer continuar, sí, eso es algo que se vive constantemente en la vida de todo cristiano. Yo Hay creo que que ninguno luchar, de hay nosotros que luchar estamos con Y eso. exentos de muchas eso. veces cuando tomamos malas decisiones estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Y Claro. ahí es cuando viene el desánimo, la tristeza, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Pastor Norbey, ¿el Señor escoge a los más preparados para predicar o a los más dispuestos? ¿Ah? Sin duda que los que estén dispuestos, ¿no? Dios es que quiere escoger a todo el mundo que prediquen la palabra, pero si yo no estoy dispuesto, entonces Dios escoge a aquellos hombres y mujeres que verdaderamente estén dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu Sí, Santo. no, no es ese tema que yo soy el más ¿No? talentoso, el que mejor sé predicar. Ya el pastor lo Sí, decía hace un momento. pero ahí, sin entrar en una controversia, Ajá. Dios escogió a Jonás. Y Que no, Jonás no que no estaba estaba dispuesto. dispuesto. Jonás no era el más Sí, dispuesto para así ir a es. predicar. Yo creo que no solamente Dios escoge a los más, o sea, entre la preparación y la disposición, definitivamente está primero la La disposición, ¿no? disposición, por Porque supuesto. Dios es el que capacita, Dios es el que Correcto. prepara. Pero yo creo que no solamente es disposición, yo creo que Dios conoce a cada persona, conoce el interior de cada persona y conoce el futuro de cada uno de nosotros. Así que Dios cuando llama es porque sabe que dentro de nosotros están los ingredientes suficientes para poder cumplir esa misión. De lo contrario, Dios no nos llamaría. Así es. Ahora, pastor, no nos preocupemos. Es que muchas veces hemos escuchado, no, si yo tuviese la fe o el talento que tiene el pastor Boyón para predicar, ¿cómo me pararía yo en la plaza a predicar el evangelio? No, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un talento y sencillamente no miremos el de los demás, sino coloquemos a producir el talento que Dios nos ha regalado. Muy bien. Hermano, la lección de esta semana finalizaba llevándonos ya a la experiencia de Isaías. Isaías, donde él tiene una visión del trono de Dios, algo muy especial. Hay dos cosas muy importantes que el Señor hace con todo misionero, con toda persona que se encomienda a esta linda labor. ¿Cuáles son, Pastor Abella? ¿No recuerdas? Bueno, la experiencia de Isaías yo creo que es similar a la de muchos de nosotros. Isaías, cuando recibió el llamado de Dios, también se sintió indigno, Ujú. él dijo, ay de mí, se sintió indigno. Pero definitivamente cuando Dios llama, cuando Dios invita a alguien, es porque Dios quiere enseñarlo, porque Dios quiere capacitarlo. Y eso lo vemos repetitivamente. Cuando Dios llamó a los 12, pues los 12 no eran los mejores preparados, Ajá. pero duraron 3 años y medio al lado de Jesús y Jesús los capacitó. Y cuando vemos aún 3 años y medio y seguían siendo aparentemente iguales, ¿no? Pero en el momento en que el Espíritu Santo vino en ellos, fueron totalmente Amén. transformados. Es decir Entonces Dios que, nos enseña, nos ok, capacita, nos capacita prepara. y Así que no nos... debemos sentir temor porque no somos un producto terminado. Dios nos ha llamado y apenas está iniciando su buena obra en nosotros. Nos limpia, nos prepara, pero también nos purifica, nos perdona. Qué importante eso. Y yo le agrego una Pastor. más, pastor, Sí, y nos acompaña, nos ¿no? Y nos acompaña, porque Dios nos capacita, pero también no nos manda solos, Él va con nosotros. ok. Él va con nosotros. Pastor Norbey, los maestros de la de escuela sabática tienen mucho material, pero hay muchos textos en la lección, pero me gustaría que usted les aconsejara un texto, y también el pastor Abella ahorita nos dice un texto, que no deberían de dejar de explicar en esta lección a nuestros hermanos. ¿Cuál sería? Claro que sí, pastor. A mis hermanos, los maestros, Jonás 2:1. Dice que Jonás estaba ahí en el vientre del pez y ella clamó a Dios. Y eso me enseña a mí que aunque yo me haya equivocado, donde quiera que esté, yo puedo clamarle a Dios y Dios me escucha. Entonces, eso, pastor, que es un texto bíblico que debe estar ahí en las lecciones, Ok. hablarles que hay poder en la oración y que Dios siempre me escucha. Bien, gracias, pastor. Y pastor Abella, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, para mí es Jonás capítulo 4, versículo 2, que dice, Señor, ¿no es esto lo que yo pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis. Y mire que es que aquí nos está diciendo que Jonás sabía, conocía a Dios. Es decir, Dios no era desconocido para él. Dios
Jonás sabía cómo era Dios y no lo describe. El texto dice que Jonás sabía, dice, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. O sea, qué extraordinario que usted y yo sepamos esto y lo entendamos bien. Jonás lo entendía, pero aún así Jonás dijo, no, es que si yo voy y predico, pues finalmente Dios los va a perdonar. Entonces, como yo no estoy de acuerdo porque creo que la salvación no es para ellos, pues prefiero huir. Pero qué importante es que usted y yo sepamos que Dios es clemente, que Dios es piadoso, Amén. que Dios es tardo para enojarse, que es abundante en amor y que desiste del mal. Amén. ¿Por qué es importante esto en la predicación, pastor? Porque cada vez que vamos a hablarle a alguien, tenemos que expresarle a esa persona que no importa los errores que haya cometido, tenemos un Dios que olvida, que perdona, que es clemente, que es misericordioso, así que en ningún caso está perdido, en ningún caso, por eso creo que es importante que lo Gracias, pastor. resaltemos. Muy importante. Finalizamos, Pastor Norbey, Pastora Bella, en una frase corta. ¿Cuál es el centro de la lección? ¿Cuál es el punto focal de la lección de esta semana, Pastor Sí, Norbey? pastor, gracias. Es no sacarle excusas al llamado de Dios, porque muchas veces lo hacemos, no hay tiempo, que el trabajo, que llovió, que hizo frío. Entonces, no sacarle excusas al llamado de Dios, porque a todos Dios nos llama. Amén. Pastor, ¿cómo lo explicaría usted? ¿Cuál sería el foco central? Bueno, yo quiero ampliarlo un poquito más. Ajá. Yo creo que el foco, el centro de toda la lección es primero que Dios es soberano Amén. y que Dios está empeñado en la salvación de todos los seres humanos de este mundo, de todos. Y aún, o mejor, más aún, aquellos que no lo conocen. Y para hacerlo, pues Dios está buscando instrumentos. Lo hizo con Jonás, lo hace con nosotros. Usted y yo somos solamente instrumentos. Entonces, el llamado y la invitación sí es, no saquemos excusas para Dios, Amén. porque somos instrumentos. Sencillamente es bueno que usted y yo entendamos que si usted no lo hace o yo no lo hago, pues Dios buscará otro. Así Dios es. encontrará otro instrumento, Así es. porque la salvación es de Él, sencillamente. Quiero agradecerle, Pastor Norbey, Pastora Bella, por su ayuda, muy amables, porque esta lección ha sido enriquecedora, ha sido muy especial. Y a todos mis hermanos, recuerden, cada 8 días desde aquí, el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación, estaremos, como siempre, llevando el resumen, los puntos más importantes de la lección de la semana. Haga de la lección de Escuela Sabática algo especial, algo de calidad, que la gente quiera estar allí con usted como maestro, porque usted prepara la lección y da alimento fresco a nuestra hermandad. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Este ha sido el estudio o el programa Estudiando para Compartir. Un abrazo para todos y que el Señor les guarde. Muchas gracias.